Hola hermanos y amigos, bienvenidos a este su canal Viviendo en la Palabra. Comenzamos aquí nuestro último repaso de lección de este trimestre. Ha sido una bendición estos 3 meses estudiar el Evangelio de Juan. Ha sido muy enriquecedor y espero que para usted también. Y esperamos que al iniciar un nuevo estudio sea también de gran ayuda para ese caminar día a día. Así que, hermanos y amigos, bienvenidos. Gracias por su compañía, por su apoyo. Hemos estado orando por cada uno de ustedes y también rogamos que ustedes oren por nosotros. Hoy tenemos, además de los hermanos por los que oramos la semana pasada, a la hermana Marcela Buitrago. Ella quiere que oremos por sus hijos, por su familia, para que acepten al Señor también como su Salvador. Hablamos para muchos hermanos y simpatizantes que tienen familia que también quisieran que comenzaran a interesarse por la bendita palabra de Dios, porque esto terminará. El Señor Jesucristo vendrá. Y lo otro es que, mis hermanos queridos, la vida nuestra es una vida pasajera y si nos llega el momento de ir al descanso, que lo hagamos cubiertos con la gracia del Señor. Así que, bienvenidos. Nuestro último estudio está titulado Epílogo, conocer a Jesús y su palabra. El texto es un texto muy conocido, Juan 5:39. Dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesucristo aquí a los judíos? Les está diciendo, ustedes estudian las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. ¿Cuál era el problema? Estaban rechazándolo a Él. Porque en la parte final del texto dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estudiaban la Escritura, pero estaban rechazando al dador de la vida. Ese era el grave problema que tenían los judíos en ese momento. Y es una situación que también hoy pasa con miles y miles de seres humanos que estudian la Biblia, piensan que ahí tienen vida, que tienen la oportunidad de entrar al cielo, pero se ignora en ella los mandatos de Jesús al Señor Jesús. Porque vamos a estudiar es de conocer al Señor Jesús. De eso vamos a estudiar en este estudio final. Los discípulos estuvieron más de 3 años con el Señor Jesús, 3 años y medio. ¿Y qué pasó con ellos? La misma situación. Todo los cogió por sorpresa. ¿Por qué? Porque no prestaron atención. El grave problema es que leemos la palabra de Dios, escuchamos la predicación, pero no ponemos atención. Se dice, se repite, pero no se pone atención. Es lo mismo que está pasando hoy con los cristianos. Exactamente. Conocer al Señor. Eso es lo más importante. Recuerden que la vida eterna está en eso, en conocer al Señor Jesús. Tengo un pensamiento aquí en nuestra introducción que quiero compartirles. Dice, corremos hoy el mismo peligro, oír o leer la palabra de Dios sin escucharla, sin prestarle atención, sin permanecer en ella, sin obedecerla. Es decir, no aceptarla como luz que debe guiar nuestros pensamientos y acciones. Desgraciadamente, demasiados cristianos se encuentran en esta situación, tal vez sin darse cuenta. El estudio para el día domingo está titulado Encuentro en Galilea. Tenemos aquí de texto central de esta sección Juan 21, 1 al 19. Es una historia bonita. Es el reencuentro del Señor con los discípulos y sobre todo la actividad que ellos están realizando. Dice allí que ellos vuelven a sus trabajos normales. Es Pedro el que dice, voy a pescar. Y un grupo que estaba con él dijo, nosotros también. Pasan toda la noche pescando y en la mañana, muy en la mañana, no había pescado nada. Nada. Toda la noche habían pasado sin éxito absoluto. Y de pronto
alguien en la playa les dice, ¿ustedes tienen algo de comer? Nada. Lancen la red a la derecha. ¿Qué han pescado? No hemos pescado nada. Entonces, a la derecha. Ahora, es bonito, mis hermanos, que cuando nosotros aprendemos a conocer al Señor, cuando sabemos quién es Él, cuando tenemos con su palabra una amistad diaria, aprendemos a conocerlo. Uno de los discípulos dijo, es el Señor. Lo conoció. Los demás no lo habían conocido. Encontramos también en este relato algo que es como ese reencuentro del Señor con Pedro. Recuerden que Pedro lo había negado. 3 veces lo había negado. Él había afirmado que no lo negaría, que hasta la muerte él iría si era posible. Pero no fue así. Él lo negó, pero el Señor allí lo restaura. Por varias ocasiones le hace la pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? En la tercera vez Pedro se siente triste porque por 3 veces se lo pregunta. 3 veces lo negó, 3 veces el Señor le pregunta, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Qué necesitamos nosotros, mis hermanos, para aprender a conocer mejor al Señor? Voy a leerles este pensamiento que está en la parte final del día domingo. Dice, ¿por qué es tan importante la humildad para conocer al Señor? A la luz de la cruz, ¿de qué podemos sentirnos orgullosos? ¿Cuál sería nuestro triunfo, nuestro orgullo? ¿Cómo aprenderlo a conocer mejor? ¿Cómo no sentirnos autosuficientes? Recuerden que cuando Pedro dijo que él no lo negaría fue autosuficiencia. Él lo dijo con sinceridad, pero cuando llegó la hora no pudo pasar esa prueba. Así que, mis hermanos, este encuentro del Señor con los discípulos en Galilea es un encuentro y estos textos nos presentan un episodio muy interesante, muy bonito, en cuanto a cómo Él llega para restaurarlos, para fortalecerlos, como nos quiere fortalecer a usted y a mí, en nuestro encuentro diario con Él. Mantener los ojos en Jesús. Texto para esta sección, la del día lunes, lo tenemos aquí en Juan, capítulo 21, versículos 20 al 22. Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Sígueme tú. Aquí, mis hermanos, encontramos que el Señor le dice a Pedro, sígueme tú. Los ojos puestos en Jesús. Es interesante esta afirmación porque es lo que usted y yo debemos hacer. En la Biblia siempre se presenta al cristiano mirando a Jesús, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Sígueme tú. Miren, hermanos queridos, muchos cristianos dependen de otros, no de ellos mismos, dependen de otros. Si esos otros marchan, siguen, luchan en la vida cristiana, ya están ahí. Pero regularmente cuando algunos de esos, que ellos ponen como referencia, retrocede en la vida cristiana, ellos también comienzan a presentar deficiencias. No dependemos de nadie. Pedro aquí le pregunta al Señor, Señor, ¿y este qué? Juan era el que venía siguiendo a ellos, venía siguiendo. El Señor le había dicho a Pedro cómo iba él a morir. ¿De qué muerte iba él a padecer? Y Pedro, al ver al discípulo que les seguía, preguntó, ¿y este qué? O sea, como que este también va a morir lo mismo. ¿A este le va a tocar pasar por esa prueba? Jesús le dijo,
si quiero que Él quede que a ti hasta que yo venga. Vamos a ver, mis hermanos, que esta, pues, por supuesto, fue una expresión que mal entendida, pero aquí estamos concentrados en lo que es la relación de Pedro con el Señor. Por eso el Señor le dice esto y luego le dice, sígueme tú. O sea, eso no a usted le debe de preocupar. Preocúpese por lo suyo. La vida cristiana y la salvación es un asunto individual, totalmente individual. Vamos a leer lo que dice los versículos 23 al 25. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Entonces, ahí está, mis hermanos. Fue un malentendido que Juan mismo aclara. No es que el Señor ha dicho que no se iba a morir. No, es si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti. Y yo repito, la vida cristiana es un asunto personal. Como la salvación es individual, mi relación con el Señor debe ser personal. Y como a Pedro, el Señor nos dice a nosotros, sígueme tú. Fíjate tú en tu vida, en tu relación, en tu oración, en tu estudio, en que te congregues, en que seas hombre o mujer de testimonio, que des testimonio de tu fe. Para el día martes vamos a estudiar la lección titulada Luz y Oscuridad. Tenemos aquí una sección de textos y todos estos textos tienen que ver con luz. Luz. Juan 1, 4 al 10. Juan 3, 19 al 21, 5, 35, 8, 12, 11, 9 y 10 y 12, 35. Voy a leerles Juan capítulo 3, versículos 19 al 21. Fíjense cómo nos dice. 3, 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora leamos capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Todos estos textos tienen que ver con la luz, mis hermanos. La luz es el Señor Jesús. Cuando habla en Juan 1 de la luz, está hablando de el Bautista que vino a exaltar esa luz. Una luz, mis hermanos, que debe llegar a nosotros, que debe llenar nuestro corazón. Jesucristo es el todo. No hay otra forma de disfrutar de la vida cristiana si no es conociendo al Señor, siendo Él la luz para nosotros. El ser humano, todos tenemos una lucha. La lucha contra nuestro propio yo, contra nuestras inclinaciones. Necesitamos del Señor, necesitamos de esa luz. Fíjense los textos que he leído. Quien anda en luz, anda, mis hermanos, resplandeciente de alegría, anda siempre en son del Señor, detrás de Él. No está enredado en las cosas de este mundo. Voy a leerles acá de nuestro comentario un texto de Elena G. de White, del deseo de todas las gentes. En la página 387 y 88, ella dice, Nunca puede la humanidad por sí misma obtener un conocimiento de lo divino. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás?
Únicamente el espíritu de adopción puede revelarnos las cosas profundas de Dios, las que ojo no vio ni oído oyó y que jamás entraron en pensamiento humano. Pero a nosotros nos las ha revelado Dios por medio del Espíritu. Nota, mis hermanos, esta es la convicción de cada uno. Es el Señor, es la luz que nos llega del Señor es la que nos hace resplandecer. Recuerde que no tenemos luz propia, tenemos la luz del cielo del Señor. Somos luz en el mundo, pero esa luz, ¿de quién la recibimos? Del Señor Jesucristo. Así que recuerden, mis hermanos, que hay, por ejemplo, textos como el que está ahí en Juan 8, 42 al 44, que dice que hablando el Señor con los judíos, les decía que ellos eran del diablo. ¿Por qué eran del diablo? Porque las obras del diablo querían hacer. Entonces, la luz y las tinieblas, la luz o la oscuridad, y tú y yo somos de la luz. Y de la luz es aquellos que brillan por la gracia de Dios. Bien, ahora mis hermanos, para este día miércoles, teología desde arriba o desde abajo. Vamos a leer la palabra de Dios y extraigamos de aquí nuestra aplicación para esta sección. Juan capítulo 4 versículos 46. Vino pues Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle, y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora, la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Juan capítulo 12, versículos 48 y 49. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió y me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Juan 7, 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 14, 23. Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí, mis hermanos, hay algunos puntos que quiero resaltar. Hay una tendencia en el ser humano a solo creer aquello que ve. Este hombre va a Jesús para pedirle un favor. Su hijo está enfermo y él cree que su hijo va a morir. El Señor le dice a su pedido: si no viereis señales, no creeréis. Mis hermanos, una de las cosas fatales hoy es que la humanidad quiere ver señales, quiere ver cosas extraordinarias. Por eso hoy cientos de predicadores usan ese tipo de argumento para tratar de atraer. Tratan de hacer ver cosas, tratan de hacer ver milagros y llegan a hacer cosas
que llegan a rayar en lo ridículo, como suponer que el Señor calza muelas con asuntos de oro o que hace crecer el pie de alguien que tiene un pie más corto. Bueno, toda clase de cosas. Mis hermanos, nosotros no dependemos de ideas humanas. No hay nada en lo humano. Dependemos de Dios, de su palabra. No dependemos de lo que los hombres hagan. No hay cosas extraordinarias. No podemos ir al culto en la iglesia esperando que vamos a ver algo salido de lo común. En absoluto. No limitemos la palabra de Dios. ¿Por qué la limitamos? Porque a veces pensamos que como no se cumplen las cosas, entonces que no, la palabra no tiene poder, o que Dios dijo, pero que no lo va a hacer conmigo. Yo lo que debo tener es fe. Debo esperar en el Señor. La Biblia dice que el hombre creyó. Cuando regresaba a su casa, salen a encontrarlo y a decirle, tu hijo vive. Él pregunta, ¿a qué hora sucedió eso? Y eso confirmó que cuando el Señor le dijo, tu hijo vive, su hijo sanó. Mis hermanos, tanta bendición hay para ese tiempo, hubo para ese tiempo como la hay para nosotros hoy. ¿Qué debemos hacer? Creer. Eso tiene que ver con la teología que viene de arriba, no la teología de abajo, no lo de los hombres, lo que viene de Dios. El Señor espera hacer con nosotros muchas cosas, pero a veces se lo impedimos porque colocamos barreras. Llegamos, mis hermanos, a la parte para el día jueves. Estamos terminando, esperamos que sea de mucha bendición este comentario. Está titulada esta sección, Permanecer en Jesús. Fíjense ustedes lo importante de esta palabra, permanecer en Jesús. Mis hermanos, en Juan 12:32 dice, y si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Es el texto para esta parte de nuestro estudio. ¿Saben ustedes que como Jesús nos atrae hacia Él, nosotros debemos atraer a otros hacia Jesús? Es importante, aquí en nuestro estudio está esta expresión bonita de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como imanes. ¿Un imán para qué sirve? Para atraer. Atrae aquellos metales que se pegan allí. Ahora, Padre, Hijo y Espíritu Santo atrayéndonos. Si nosotros no rechazamos al Señor, Él terminará atrayéndonos hacia Él, porque nuestro corazón se va amoldando a la voluntad de Dios y terminaremos finalmente llenos de la gracia divina. No permitamos que nada nos impida esto, nos impida llegar al Señor. Mire, aquí hay un punto que quiero que ustedes y yo lo tengamos presente. En la Biblia se presenta, y lo estudiamos ahora en el Evangelio de Juan, el ciego, un ciego que ve. El Señor le abre la vista, él ve, está feliz porque la luz llega a sus ojos, todo para él es claridad. Pero escuche, mientras el ciego ve, los judíos que estaban viendo ese prodigio quedaron ciegos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la verdad, la palabra de Dios, tiene esos dos efectos. Es luz para nosotros, nos abre el entendimiento, nos lleva a la comprensión del plan de salvación o nos deja ciegos. Eso es lo que hace el Evangelio. O endurece o ablanda. No porque Dios esté endureciendo, Dios no endurece los corazones, los endurece con la verdad, porque la verdad o subyuga el corazón o lo endurece. Y es triste esto, mis hermanos, porque en este caso hablamos de los judíos, que en su gran mayoría quedaron ciegos. La luz, la verdad, los encegueció. En Juan 15, 1 al 11 tenemos algo bien interesante. Esta es esa enseñanza del Señor de Él comparándose con la vid.
Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Pero quiero resaltar aquí algo. 10 veces aquí se resalta una palabra, una frase. Permanecer. Si permanecéis en mí y yo en vosotros. Lea usted detenidamente ese pasaje y va a encontrar repetitivamente esta palabra. Permanecer, permanecer. Mi hermano y amigo, permanecer en Jesús es digamos, si es un secreto. Si eso fuera un secreto, pero eso no es un secreto. Permanecer en Jesús es el secreto de la salvación. ¿Cómo permanecemos en Jesús? A través de la palabra. Leímos los pasajes que hablan de la palabra que Él ha hablado. El estudio de la palabra, la oración, el congregarse, el testificar, hará que usted y yo permanezcamos en Jesús. Quien busca a alguien para traerlo al Señor Jesús va a estar siempre en una actividad que lo lleva a Él mismo a experimentar la presencia de Jesús en su corazón. ¡Qué bendición! Y sobre todo, qué ayuda nos da el Señor a través de lo que está en este sagrado libro. Para la parte del día viernes, en nuestro final, tenemos una lectura que está en el Deseado de todas las gentes, en la página 121. Dice así: la perspectiva de Dios es muy diferente a la humana. Dios comparte su perspectiva con nosotros a través de su palabra, la Biblia y el poder del Espíritu Santo. Debemos decidir si queremos andar en la oscuridad o aceptar la luz de Jesucristo revelada en la palabra. Parte integral de esta elección es nuestra propia entrega personal a Jesucristo, el Hijo de Dios y Redentor de la humanidad. Mediante el poder del Espíritu Santo, Dios Padre nos ha revelado la profundidad de su amor mediante la vida y la muerte y la resurrección de Jesús. Y sabemos acerca de Jesús porque su vida, su muerte y su resurrección han sido registradas en la palabra de Dios. Los ángeles de Dios pasan siempre de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Los milagros de Cristo en favor de los afligidos y dolientes fueron realizados por el poder de Dios mediante el ministerio de los ángeles. Y es por medio de Cristo y por medio de sus mensajeros celestiales cómo nos llega toda bendición de Dios. Al revestirse de la humanidad, nuestro Salvador une sus intereses con los de los caídos hijos de Adán, mientras que por su divinidad se aferra al trono de Dios. Así es Cristo, el medio de comunicación de los hombres con Dios y de Dios con los hombres. Agradecemos al Señor porque nos ha permitido compartirles este comentario, este resumen. Esperamos que sea de mucha ayuda. Nos veremos en este próximo trimestre con un nuevo estudio que nos trae bendición. Y los esperamos a ustedes. Contar con ustedes es una bendición de Dios y se los agradecemos. Que Dios les bendiga a todos.